Ecoconstituyentes, el nuevo programa sobre desafíos socioambientales en Chile y Latinoamérica, una coproducción entre Resumen.cl y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. En esta ocasión conversamos con Esperanza Martínez de Acción Ecológica sobre la ecoconstitución ecuatoriana y los derechos de la naturaleza. Buenas tardes a todas y todos quienes se están conectando a esta transmisión en vivo de este miércoles 25 de noviembre, a un año, justamente un año desde que se realizó el inicio del proceso constituyente, cuando triunfó, mejor dicho, la opción apruebo en Chile. En esta ocasión, en este segundo capítulo de Conversaciones Ecoconstituyentes, un programa sobre desafíos socioambientales, una coproducción que está desarrollando el periódico Resumen o Resumen.cl junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, más conocido como OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En esta ocasión, al igual que en el capítulo anterior, en el primer capítulo, me acompaña Verónica González de OLCA. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Javier? Aquí contenta con esta segunda versión. Esperamos que sean muchísimas más. Y bueno, contenta también con nuestra invitada, ¿sí? En esta ocasión estamos con la grata presencia, y en serio, la grata presencia de Esperanza Martínez. Voy a aprovechar de presentarla al tiro para que entremos de una a la conversación, que es lo que nos convoca, ¿no? Esperanza Martínez, bueno, es del Ecuador. Ella es una ecologista comprometida, muy comprometida con la defensa de la tierra y, bueno, en algún momento fue asesora de la presidencia de la Asamblea Constituyente del Ecuador entre el año 2007 y 2008. También fue coordinadora de la red internacional Oil Watch y además fue una de las impulsoras de dejar represado o reposando el petróleo del Parque Yasuní ITT. Entonces, bueno, en ese contexto es que queremos partir conversando contigo, Esperanza, en esta grata conversación de esta tarde de verano en Chile. Queríamos preguntarte un poco de estas experiencias tuyas, ¿no? Primero que nos contaras el tema de cómo fue esto de ser asesora de la presidencia ahí en la Asamblea Constituyente, un poco que nos entregues el contexto, porque el proceso, bueno, es muy distinto, el proceso ecuatoriano fue muy distinto al proceso que estamos empezando a tener en Chile, y también que nos cuentes esto del Yasuní, que también es algo que nosotros no podría ser una puerta para reflexionar en torno a esto de dejar los minerales o bueno, el petróleo bajo tierra, ¿no? Es impensable. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Aquí lastimosamente estamos con poco verano, hace bastante frío, pero bueno, ahí nos vamos por lo menos calentando con ideas. Efectivamente, la Asamblea Constituyente surgió como parte de un proceso de cambio gubernamental en el Ecuador. Y era un contexto interesante porque salíamos de lo que aquí se llama como la larga noche neoliberal, salíamos de un momento de mucho neoliberalismo que había supuesto la apertura de fronteras petroleras, que había intentado posicionar temas de minería, es decir, muchos temas duros del neoliberalismo. Y en ese contexto nosotros ya habíamos empezado a reflexionar sobre la idea de no sacar el crudo del Yasuní. ¿En qué era diferente esta idea de las que siempre hemos hecho? Porque yo debo confesar que tengo 33 años luchando por temas petroleros y por qué esta fue una estrategia distinta. Y es que el hecho es que el Yasuní es un área protegida del Ecuador en donde viven pueblos de reciente contacto y algunos sin contacto. Y entonces las estrategias tradicionales que habíamos utilizado siempre, que era mucho trabajar con las mismas comunidades en defensa territorial, estas cosas que hacemos pues los ecologistas, de tratar de apuntalar desde el territorio la defensa, era un poco difícil en este contexto por dos razones: demasiado petróleo y una población de poco contacto y muy vulnerable en ese sentido. Entonces nos planteamos la idea de que la defensa del Yasuní tenía que ser un hecho nacional, no podía ser solo un hecho local, es más, que sea fundamentalmente un hecho nacional, y ahí sacamos esta propuesta de el Yasuní, que es un parque nacional, va a ser defendido por todas y por todas. De alguna manera la estrategia era construir de ese lugar una suerte de utopía de todos los ecuatorianos, o sea, un lugar que lo vamos a cuidar todos
considerando sobre todo que era demasiado duro, digamos, dejar a estos pueblos que han dicho, que han dado su no más rotundo, no solo al petróleo, sino al contacto con el mundo occidental. Entonces lanzamos la propuesta y empezamos a diseñarla y empezamos a ver cómo influíamos para ver si lográbamos en el gobierno algo de eco, y efectivamente logramos que sea asumida por el entonces ministro de Energía. ¿Te das cuenta que un ministro de Energía acepte como modalidad no sacar el crudo? Eso era una maravilla. Cuando sucede esto, se decide lanzar una constituyente, y esta persona, que es Alberto Acosta, que era ministro de Energía, pasa a la Asamblea Constituyente. Y entonces estábamos como muy optimistas, porque al mismo tiempo de lanzar las iniciativas del Yasuní podíamos lanzar algunos temas para fortalecer la defensa de los territorios, de la vida, de la naturaleza a nivel de la Asamblea Constituyente. Pero en ese contexto hay mucho conflicto dentro del gobierno y, digamos, se abre ahí una brecha, y entonces yo recuerdo que yo pasé a trabajar con Alberto Acosta en la Asamblea Constituyente, porque él me decía: nuestra mejor oportunidad para salvar el Yasuní va a ser hacerlo vía Asamblea Constituyente. Y entonces yo dije, bueno, o sea, si nuestro objetivo es salvar el Yasuní, vamos con todo. Y entonces pasé a vincularme directamente a la Asamblea Constituyente, pero en una Asamblea Constituyente no se trata solamente mi tema, tu tema y los 3 temas que podemos tener, sino que hay que pensar el conjunto de los temas. Y entonces ahí ya nos metimos a hacer una agenda un poco más global de qué tipo de cosas y qué tipo de fortalezas se pueden adquirir para los objetivos nuestros, que es el cuidado de la vida, desde un proceso constituyente. Y de hecho, no logramos nada en relación al Yasuní, les confieso. Porque una vez que salí, volvimos y la pelea fue durísima, y nos lanzamos a buscar firmas para lograr que se pare la explotación del Yasuní. Logramos las firmas, nos hicieron fraude y el Yasuní sigue en un vilo, ¿no? Para terminar el tema del Yasuní y pasarme a la constituyente, solo decir que nosotros tenemos ya un caso, ya son tantos años que ya tenemos un caso aceptado en la Corte Interamericana para intentar como un último recurso para proteger en este caso la vida de los pueblos aislados, porque el concepto que tenemos es que la única manera de proteger la vida de la gente es protegiendo su naturaleza y su territorio, en este caso el Yasuní. Entonces, que la pelea hubo como una especie de parteaguas, siendo que lo importante era el Yasuní, terminó siendo lo importante la propia constituyente, porque de alguna manera había la oportunidad de ampliar el escenario de intervención. Y yo debo decir que para mí son los temas de la naturaleza sobre todo, pero no solamente esos, porque ustedes saben que la naturaleza, los pueblos, la cultura, las mujeres, todo está relacionado con todo. Entonces, ahí pasamos un poco a encontrar otras formas de proteger el Yasuní también, pero de manera más, digamos, no tan específica. En una asamblea, en una constitución, tú no puedes poner un derecho que se llame solamente el Yasuní, porque o sea, el Yasuní no se toca. Entonces ahí podemos ya comentar algunas cosas en relación al conjunto de la Constitución. Sí. ¿Esperanza? Sí. Ahora me toca la pregunta, otra pregunta en la misma línea del proceso como constituyente, pero antes me gustaría igual dar lectura a algunos comentarios que ya están llegando para hacerlo un poco más dinámico. Sí, la gente está muy motivada. Bueno, Francisca nos dice, hola. Alicia dice, saludos verdes desde el Maule, comuna de San Rafael, acá en Chile. Ale Espinosa, un ecoabrazo desde Tropiconce, y Cata Burra, saludos desde Valparaíso. Así para entrar para empezar, claro. Para entrar en calor. Entrar en calor. Sí, eso. Exactamente. Oye, Esperanza, me gustaría consultarte sobre el rol de las organizaciones territoriales que han tenido. ¿Cuál ha sido el rol de estas organizaciones territoriales o de los pueblos en general en Ecuador durante el proceso de la ecoconstitución? ¿Cómo esta construcción de la ecoconstitución? Y sobre todo, ¿cómo ha sido esta apertura de la participación? Porque finalmente, pienso yo, o reflexiono mejor dicho, que igual tiene que ser un proceso vinculante, no solamente consultivo, sino que las personas que participen puedan tener una voz vinculante, reitero, en el proceso. Entonces, ¿cómo ha sido ese rol desde las organizaciones territoriales en Ecuador?
A ver, yo creo que es interesante porque podemos inclusive hacer algunos paralelos con lo que ustedes están viviendo o lo que nosotros vemos que ustedes están viviendo, que tal vez no es tan exacto. Pero nosotros en de este momento político había mucha movilización en la calle porque realmente había mucha presión sobre los territorios y sobre la vida de la gente. Ustedes sí saben que las medidas neoliberales lo que hacen es quitarte todos los derechos, los de educación, los de salud, o limitarlos, ¿no? Entonces, la gente que estaba en temas de educación movilizada, la gente del trabajo movilizada, la gente de los territorios movilizados, los indígenas movilizados, había un gran espíritu de movilización y esto de alguna manera encontró como un cauce en lo que fue el proceso constituyente. Ahora, el proceso constituyente mismo tenía la ventaja de que digamos, por la gente que llegó, entre ellos por el mismo Alberto Acosta, que era presidente de la Asamblea, se abrió al proceso de participación. Pero uno no decreta la participación. Es decir, no es que hay una persona que dice se decreta, sino que la gente estaba movilizada. El proceso constituyente se hizo con muchísima participación en el Ecuador. Solo para ponerles como ejemplo, cuando empezábamos el proceso constituyente, la organización indígena había elaborado ya su propuesta de constitución y tenía una constitución elaborada con principios, objetivos, derechos, digamos, sobre todo trabajando cuáles eran los derechos que se aspiraba a que sean incorporados en la constituyente, ¿no? La constituyente se constituyó en una serie de mesas, o sea, se constituyó en 7 mesas y cada una asumía un tema, pero realmente tenía una gran parte de su trabajo era recibir la gente que visitaba con sus distintas propuestas. Entonces hubo un proceso participativo de los movimientos muy grande. Ese proceso participativo además estuvo acompañado con una especie de acompañamiento de los aliados y amigos de distintos países. Yo digo, mucha gente muy bella de todos los países visitó la constituyente en algún momento para dar sugerencias. ¿Cómo se lograba que visiten? Porque había alguna organización que tenía una red que se invitaba y se lograba tener una gran presencia también de esto que puede llamarse como, no sé, como estos hermanos aliados del continente, ¿no? Entonces, como que fue un proceso muy lindo en ese sentido, con mucha presencia de la gente. Ahora, la movilización no solamente se daba hacia la constituyente. En el caso ecuatoriano, la constituyente se realizó en una ciudad que está que está pues todavía a 8 horas de Quito y a más o menos lo mismo, 6, 7 horas de Guayaquil y de Cuenca a unas 10 horas, o sea que estaba en un lugar lejos de todo. Nosotros somos un país chiquito, ¿no? Aquí yo digo 8 horas y es mucho, porque Ecuador... Claro. O sea, yo sé que si hicimos esto en otros territorios va a parecer... Claro, no tan lejos. Pero aquí es mucho. Entonces, la estrategia un poco que utilizaron las mismas organizaciones es hacer encuentros en distintos territorios. Y entonces había mucha concentración para discutir ideas en diferentes territorios, que en algún momento sacaban sus resoluciones y llegaban a la asamblea con sus manifiestos, para decir que la asamblea era un lugar que atraía la concentración, pero que también se realizaban en los territorios. Con este escenario que veníamos de mucha movilización, fue como encontrar una razón, porque nosotros en las movilizaciones tenemos el no en la punta de la lengua y yo lo reivindico, porque nosotros tenemos que decir no a muchas cosas. Pero fue un momento en donde había alguna posibilidad de juntar algunos sís. Y entonces la gente se llevaba las agendas, las mujeres, y esto se hacía en territorios y se llevaba finalmente a la asamblea. Entonces había como un espíritu de muchísima movilización. Habían algunos sectores que se habían ya preparado o se habían ido preparando y en los primeros meses fueron concretando verdaderas propuestas muy elaboradas. O sea, los animalistas tenían su agenda, las mujeres tenían su agenda. Y claro, la idea era que se creó una suerte de estructura dentro de la Asamblea Constituyente para poder procesar por lo menos estos temas, que muchos son temáticos y muchos también se tejen entre sí, ¿no? Entonces, sí, decir que había una coyuntura de movilización, que hubo esfuerzos antes de la Asamblea sistematizar algunas de las propuestas, y que eso permitió que en los meses de trabajo de la constituyente se procese la información. Debo decir que esto determinaba lo que parecería haber sido un retardo en el trabajo dentro de la constituyente. De hecho, el presidente estaba furioso y decía, ¿por qué se demoran tanto? Y es que había mucha participación. Y entonces ahí uno tiene que valorar si quiere una cosa participativa o si quiere sacarse bajo la manga un proyecto ya elaborado.
Se presentaron varios proyectos elaborados bajo la manga, algunos venían de núcleos y organizaciones muy ligadas al Ejecutivo, pero como había tanta participación, no era fácil imponer esos proyectos, sino que necesariamente había que discutir, y esa es la ventaja de la participación, que los proyectos que salen así sorpresivamente y que se quieren imponer encuentran el freno en las mismas ideas de la gente. Yo pregunta, ¿cómo se hacía la elección de los constituyentes? ¿Cómo se hizo eso? Votación popular, como se nombra no sé, ustedes tienen asamblea o congresistas, pero era votación popular. Era muy fuerte, pero como gozabas de esta ventaja de, en teoría al menos, discursivamente salir de una época dura neoliberal, entonces había como una cierta expectativa, y entonces la verdad es que el gobierno llegó con muchísimos votos a esa asamblea. Esa asamblea era casi una plancha. El tema que hay aquí es que no necesariamente esta gente que llegaba por el gobierno estaba de acuerdo con las ideas de esos movimientos, sino que ahí habían como muchas negociaciones que había que hacer. Pero es como... Pero sí, bueno, la clave al parecer es la participación, ¿no? Sí, que en el caso de nosotros se está viendo cada vez más restringida. O sea, es muy difícil poder ir con algún candidato o candidata para conformar la constituyente que sea de algún espacio de los movimientos sociales, por ejemplo. Muy, muy, muy difícil. Pero es que siempre vas a tener este juego, son casi las leyes de la física. Hay una fuerza que va a intentar cerrar y la otra tiene que intentar abrir. Sí. Y la verdad es que en este ejercicio se abre. Sí. Bueno, y sí, con participación, por supuesto que sí. Esperanza, ahora queríamos preguntarte, a nosotros nos llama mucho la atención desde acá el tema de los derechos de la naturaleza. ¿Cómo se llega a pensar en eso? ¿Cómo se impone esa idea? ¿Qué significa? Para nosotros nos cuesta hasta entender muy bien qué es esto de los derechos de la naturaleza. ¿Cómo llegamos, no? Bueno, yo creo que si nosotros nos situamos en cuál es la característica, así cuál es el meollo del neoliberalismo en relación con lo que es común a todos, sí vemos que uno de los grandes sacrificados fue justamente la naturaleza. ¿Por qué? Porque era la apertura minera. Los colombianos tienen una frase muy buena sobre el tema del extractivismo. Les llamaban la locomotora minero-energética. Eso pasó también aquí. Claro que aquí tenía el sello del progresismo, pero aquí era la locomotora minero-energética y justificada desde el mismo progresismo. Y además hacer mega represas, mega obras. A mí me parece muy interesante el concepto del progresismo porque nunca más adecuado. Es este culto a la idea del progreso que está hecha de carreteras, de más consumo, y entonces eso tiene un gran sacrificado. Digo, tiene muchos sacrificados. Una es la naturaleza. Digo, los otros son los indígenas, las mujeres, los campesinos, o sea, tiene muchos. Y entonces la naturaleza se volvía como un tema muy central. Yo diría que antes de entrar al detalle de la naturaleza, sí deben tomar en cuenta que realmente hubieron tres pilares en la declaración, en lo que es, los avances más importantes de la Constitución ecuatoriana, y todos relacionados. Lo primero es que se reconoció la plurinacionalidad. Y la plurinacionalidad es importante porque te reconoce no solamente la diversidad de pueblos, sino la diversidad de visiones en relación al otro y a la naturaleza. Sin mucha plurinacionalidad o sin ese reconocimiento, no vamos a entender por qué es diferente naturaleza que medio ambiente. Y de eso vamos a hablar después. La segunda es el summa causa. El summa causa se estableció como un modelo económico y es muy interesante porque nosotros discutíamos qué tipo de desarrollo queremos, y entonces de eso ya llevamos discutiendo mucho antes que la constituyente. Y para salir de las ideas tradicionales le metemos un adjetivo: un desarrollo sustentable, un desarrollo a escala humana, un desarrollo más humano, un desarrollo descentralizado. Y entonces lo que decidimos es, pensando también en la plurinacionalidad, cambiar del esquema. Lo que necesitamos es es salir del concepto del desarrollo, y por eso le llamamos el summa causa, y que en teoría el summa causa se realiza en armonía con la naturaleza y en comunidades, digamos, pensándonos en plural. Entonces, estas dos cosas juntas, que es la plurinacionalidad como escenario de ejercicio de la política, el summa causa y como escenario de lo económico, tenían en su centro, digamos, no en su centro, pero tenían el armazón en el reconocer
que la naturaleza no nos es ajena. Esto es muy importante. Para mí esto es muy importante porque cuando discutimos los derechos de la naturaleza, si ustedes leen la Constitución ecuatoriana, ustedes ven que se pone reconocimiento a los derechos de la naturaleza / Pachamama. ¿Y por qué eso? Yo soy bióloga. Y entonces, y abogada, ¿no? Pero ¿por qué eso es importante? Porque la naturaleza en el mundo occidental es una cosa que está rota de la cultura. La naturaleza para el colonizador era un espacio vacío que podía uno llegar y apropiarse de todo. Máximo era un paisaje. Y entonces, si éramos plurinacionales y buscábamos una armonía, la naturaleza tenía que ser un sujeto. Entonces, lo que se reconoce en el Ecuador, el reconocimiento fundamental del Ecuador, es que se reconoce en la Constitución que hay 3 sujetos de derechos: las personas, las comunidades y la naturaleza. Ese es el gran salto. Porque ya siempre que la gente dice, pero bueno, y reforcemos el medio ambiente. Y nosotros decimos, sí, hay que reforzar el medio ambiente para 3 sujetos. Ese medio ambiente que se destruye, ¿cómo afecta a la persona? ¿Cómo afecta a la comunidad? ¿Y cómo le afecta a la naturaleza? Es decir, le tratamos a la naturaleza no como un tema, le tratamos como un sujeto. Y entonces ahora sí puedo hablar de los derechos de la naturaleza. El concepto del derecho de la naturaleza es que la naturaleza no es un tema de discusión, no es un escenario, no, es un sujeto. Y uno dice, ¿cómo puede la naturaleza ser un sujeto? Entonces, para esto hicimos, bueno, trabajamos, y si tú haces un acercamiento a los mundos indígenas, esto es obvio. Si tú preguntas, te van a decir, obvio. O sea, ¿qué es lo que quieres que te explique? Para los pueblos indígenas en general, la naturaleza, cada uno tiene otra palabra. Nosotros usamos Pachamama porque era lo más generalizado, pero en el Ecuador tenemos muchos pueblos. Y la verdad es que era un poco complejo porque para los Shuar, Pachamama era algo que podía ser común. Aquí los conquistadores declararon como lengua franca al quichua entre el mundo indígena, pero aquí cada pueblo tiene una lengua. Ahora, no podíamos poner muchas lenguas y teníamos que dar de una manera simbólica, pero efectiva, el concepto de que no vamos a hablar del concepto biología de la naturaleza, porque en el concepto biología de la naturaleza, esta se divide en lo vivo, lo inerte. Para los pueblos indígenas no es así. Las piedras tienen vida, el aire, el río tiene vida. En el mundo de la biología hay una cadena trófica, a la naturaleza pertenecen los seres estos vivos y abióticos, y de alguna manera ahora un poco hay más reflexiones sobre el hecho de que sí somos parte de la naturaleza, pero sí somos parte de la naturaleza arriba en la cadena. Y entonces la idea era cambiar ese modelo. Entonces, cuando se discuten los derechos de la naturaleza, se discuten, yo diría que básicamente 3 cosas. Uno, ¿cuál es la ontología que tenemos de naturaleza? ¿Qué entendemos por naturaleza? ¿Ya? Y entonces, para que no hayan dudas, pusimos / Pachamama. Los bolivianos les llaman Madre Tierra. Nosotros no les llamábamos Madre Tierra porque aquí Madre Tierra se dice distinto. Para el mundo indígena, yo creo que es así para los mapuches, por lo que he podido leer, es un concepto más cósmico, o sea, no es solo la madre tierra, sino que es un concepto espacio-temporal, es un concepto mucho más complejo y obviamente somos parte de la naturaleza. Entonces, lo primero era esa ontología. Lo segundo era quién tiene la tutela en el mundo del derecho, todo sujeto tiene que tener una tutela. Entonces, por ejemplo, los seres humanos nos tutelamos, nosotros mismos actuamos defendiendo nuestros derechos. Los niños, por ejemplo, son tutelados por sus padres. Desgraciadamente, en el mundo del derecho, las empresas tienen también una tutela, que es el director ejecutivo de la empresa, es el que representa a la empresa. Aquí no podía aplicarse nada de esto, entonces lo que se decidió es que la tutela la tengan todas, personas y comunidades, personas, pueblos y nacionalidades, y todos podamos ejercer este efecto de protección. Después voy a ir diciendo cosas que se nos quedaron sueltas y que hemos intentado seguir armando. De hecho, debíamos haber pensado ya cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, ¿quién le traduce? Y no lo pusimos, ¿no? Eso lo estamos trabajando ahora. Por ejemplo, en un sistema judicial, ¿quién va a hablar por la naturaleza?
Eso es un tema que termina siendo muy importante porque no puedes dejarle al Estado, que es el que tiene el proyecto minero, el papel de decir la naturaleza sufre o no sufre. Claro. Pero bueno, esos son temas que habría que seguirlos pensando, que los estamos pensando más ahora. La naturaleza entonces es la Pachamama, la naturaleza es tutelada por todos y todos, y después necesitábamos definir cuáles son los derechos que tiene la naturaleza. Entonces, en la Constitución, en un artículo, en los principios de derecho, pusimos todos los de los derechos humanos que se apliquen a la naturaleza. Entonces, ¿qué son esos principios de los derechos? En todas las constituciones hay esto, que es el principio de no discriminación, el principio de todos los derechos tienen igual jerarquía, nadie puede quedarse sin defensa, o sea, todos los derechos aplicables eran también para la naturaleza. Pero para que haya un poco más de definición, abrimos un capítulo de derechos de la naturaleza y entonces ahí redactamos el hecho de que la naturaleza, o Pachamama, tiene derecho a que se respete su existencia, a que se mantengan sus ciclos vitales, sus funciones y sus procesos evolutivos, y a que tenga la posibilidad de regenerarse. Ese es uno de nuestros derechos. Después, a que tenga derecho a que se aplique la precaución y las restricciones, a la restauración, y quisimos poner un cuarto derecho que fue muy duro y no ganamos, y quedó un híbrido ahí, una cosa muy rara, que es a que no se mercantilice. ¿Por qué es importante la no mercantilización? Porque la mercantilización es el proceso con el que el capitalismo coopta todo, coopta la fuerza de trabajo, coopta el valor de la tierra, el valor del agua, y lo que no está en el mercado es mejor que siga fuera del mercado. Y entonces ahora está muy de moda los servicios ambientales, las soluciones basadas en naturaleza, o sea, cuánto te doy, cuánto te pongo, esas cosas, ¿no? Y logramos una cosa híbrida, entonces se prohíbe la apropiación de los servicios ambientales, pero no se logró expresamente la mercantilización, fue muy difícil, o sea, ya, entonces eso es lo que tenemos. Después te voy a decir las cosas reales que pasan. Nosotros queremos muchas cosas, pero no todo se logra, o sea, porque es parte de una negociación, ¿no? Entonces, esto es lo que logramos, este concepto de derechos de la naturaleza. La mayoría de gente piensa que los derechos de la naturaleza están en esos 4 artículos que dicen lo que acabo de mencionar. Pero después, en un proceso constituyente, uno, depende de dónde estás adentro, estás afuera, en todo lado se puede hacer cosas. Uno va proponiendo artículos y nosotros propusimos cientos de artículos y en todos poníamos a la naturaleza. Y en todos pusimos cositas. Entonces tenemos muchos artículos en donde dice modelo económico deberá desarrollarse en respeto a los derechos de la gente y en armonía con la naturaleza. Entonces, en muchas partes logramos colocarlo. Algunos derechos, quienes tienen influencia y les va a pasar a ustedes, algunas cosas les van a censurar y van a decir, uy, esos son los ecologistas, los del OLCA, esos son los que pusieron. Pero si tú logras meterlo en muchas partes, en alguna parte queda. Va a pasar, sí. De alguna manera va a pasar. Sí. De hecho, yo un poco como anécdota les comento que nosotros quisimos meter los derechos de la naturaleza en la sala de medio ambiente, porque teníamos, la que coordinaba la mesa era una indígena. Entonces decimos, ahí entramos. Pero esa fue la más controlada por el Ejecutivo. Entonces, sacamos de ahí, nos fuimos a la mesa de derechos. Que no era una indígena, ya, pero ¿qué pasó? Porque los derechos de la naturaleza no tiene per se tanta resistencia. Todavía se ve como una cosa un poco romántica y hasta novelera. Después podemos ver cuán práctico puede ser, porque todo esto depende de cómo lo usamos, ¿no? Entonces, así es como entraron, ¿no? Ahora, las preguntas son, ¿de dónde salieron? Hay muchas cosas, hay muchas fuentes, hay mucha gente que intervino, hay muchas ideas que se fueron conjugando. Sí debo decir que Ecuador sí tiene una tradición de defensa ambiental larga. Solamente pienso en Acción Ecológica. Nosotros ya cumplimos los 33 años de existencia, o sea, no es poca cosa. Es más o menos la edad de ustedes. Entonces ya habíamos dado muchas vueltas a cómo reforzar los temas ambientales. Y también logramos reforzar algunos temas ambientales. Pero para nosotros lo más importante es que el ambiente tiene un tope, porque el concepto de medio ambiente, yo creo que es de los primeros conceptos neoliberales que surgieron en la vida. Porque lo que hace es decir cómo mantenemos la explotación de la naturaleza para sostener el modelo económico. Pues hay que poner unos límites.
Y sabemos que hay esos límites. Entonces, desde lo ambiental tú puedes llegar a una serie de dispositivos, de estudios de impacto ambiental, pero no pasas de ahí, porque no cuestiona el modelo. La única manera de cuestionar el modelo era hacer este tránsito a decir, porque de alguna manera ahí tú ganas en todo lo que tiene que ver con el avance que ha habido en materia de derechos humanos y de derechos colectivos. Por eso es importante que digamos que tienen derechos cuando hay una crisis ambiental o hay una situación de riesgo o hay un colapso de algo, hay tres sujetos, las personas, los colectivos y la naturaleza, y eso te cambia el tapete. Y entonces sí, también nos esforzamos en que entren cosas ambientales y tenemos algunos temas ambientales interesantes, pero esto se volvió como una herramienta clave, ¿no? No sé si les respondí. Sí. Puedo hablar mucho de esto y esto es terrible porque estoy hablando. Sí, nosotros también queremos hablar de eso. Sí, para recordarle a la gente, estamos conversando con Esperanza Martínez en este segundo capítulo de Conversaciones Ecoconstituyentes, un programa sobre desafíos socioambientales, una coproducción entre Periódico Resumen y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, más conocido también como OLCA. Para hacer un pequeño paréntesis, algunos saludos que dejan Esperanza que te tengo que leer. Ahora que estoy viendo la pantalla, por ejemplo, Acción Andalien dice: saludos, gracias Esperanza por tus valiosas reflexiones para nuestro proceso en Chile. Gracias a Olca y Resumen. Fernando Viveros dice: abrazos desde Las Condes, Santiago, feliz de escuchar a Esperanza, pues he leído varios textos de ella acerca de los temas del buen vivir y derechos de la naturaleza. Mientras tanto, Verónica Villarroel plantea que bello todo lo que dice y cuánto nos falta respetar nuestra tierra, la triada de la vida. Y en YouTube, Rada Araucanía nos dice: salir del concepto de desarrollo, liberarnos, mejor dicho, del espejismo del desarrollo. Eso necesitamos. Gracias, Esperanza. Desde Temuco, Hualmapu, sur de Chile. Quería hacer ese pequeño paréntesis necesario igual para que tú sepas, Esperanza, que la gente te está comentando esto. Me gustaría profundizar en un punto, ahora pasando una pregunta, Esperanza, respecto a cómo se desarrolló el debate estructural en el proceso ecoconstituyente en Ecuador, considerando también la perspectiva del modelo extractivista. Es decir, si es que dentro del debate, por ejemplo, tú tocaste el tema de la mercantilización, que es súper transversal, por así decirlo. Entonces, si es que, ¿cómo se abordó esta temática de una eventual superación del extractivismo o del modelo económico y todos los márgenes que aborda el extractivismo en Ecuador, teniendo en cuenta también esta diferencia entre consagración y el respeto de los derechos de la naturaleza, que tú, si mal no recuerdo cuando revisé textos, también la plantea, como que hay una diferencia entre, claro, está en el papel, ¿cierto?, se consagra el derecho a la naturaleza, versus la aplicabilidad y defensa del concepto también en la práctica. ¿Sí que puedes referirte a eso, por favor? Es una pregunta un poco triste, diría yo, ya me volvió a dar frío. Lo A ver, siento. intentamos muchas cosas, intentamos ver si es que podíamos desarrollar dentro del modelo económico este concepto descolocar elementos de la naturaleza, porque tú sacas el petróleo del subsuelo y lo quemas, o sea, no solamente que lo sacas de ahí, sino que encima lo mandas a la atmósfera finalmente. Y realmente no avanzamos tanto en esto, o sea, se lograron colocar algunas restricciones para temas extractivos, como algunos mayores controles, logramos algunas prohibiciones, ni siquiera logramos una prohibición total en áreas protegidas, para que tú veas lo difícil que fue. Pero logramos colocar el tema de que si querías sacar petróleo o minería de áreas protegidas, tenías que contar con lo que se llama aquí la mayoría absoluta en la Asamblea, con un permiso especial de mayoría absoluta, o tenías que convocar a una consulta popular. Y nosotros decíamos, eso nos da fuerza, porque con eso, o sea, nos vamos a consulta y ahí ganamos. Eso es lo que logramos, lo que ganamos para el Yasuní, y lo hicimos, pero nos hicieron fraude. En nuestra constitución, y les va a pasar a ustedes, hay un montón de, digamos, de incoherencias, porque, por ejemplo, se sigue hablando de recurso natural, y si la naturaleza ya tiene derechos, ya no debería ser recurso natural. Sin embargo, se habla de recurso natural, y hemos dado vivos peleas que no se hable de recurso natural, sino de riquezas de la naturaleza, y no necesariamente logramos
porque vas a ver que la disputa y las negociaciones son muy complejas. Y son complejas porque las personas no comprenden estos temas, pero porque hay sobre todo intereses de poder. Y estamos hablando de que el extractivismo generó no solamente un modelo económico, sino un modelo filosófico, un modelo cognitivo, en donde uno asume que hay que sacar los recursos, que hay que explotarlos, que no importa, que la idea es acumular y no importa el despojo que estás provocando. Y finalmente que de el modelo de extraer y exportar y después con eso poder comprar basura, es una cosa que nos viene desde la colonia. Entonces, en materia de temas de extractivismo, realmente logramos restricciones de carácter ambiental y logramos algunas de carácter económico en el sentido de que no se pueda privatizar las riquezas de la naturaleza, digamos, ¿no? Pero siempre lograron colocar en los procesos de redacción de leyes, uno hace una redacción y tiene que cuidar mucho la redacción porque depende de dónde pones la coma para que la interpretación sea distinta. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de cosas que logramos en materia de extractivismo había una coma en donde se podía poner en la medida de lo posible, siempre que sea posible, eh, eh, con las mejores tecnologías o que se prohíba. Digamos, la idea es que si tú querías prohibir, por ejemplo, la actividad petrolera en territorios indígenas, terminaban poniendo, se prohíbe la actividad que no tiene permiso en territorios indígenas. Entonces, con una coma te pueden ir cambiando mucho los contenidos. Entonces, en materia de extractivismo tuvimos algunos avances, pero no son los más importantes. Y por esto nos curamos en sano. Y lo que hicimos fue introducir un artículo que para mí creo que es de las cosas más bonitas de la Constitución, que no lo digo nunca así normalmente, porque capaz que alguien quiere después quitar el artículo, pero que lo digo porque creo que fue muy práctico. Nosotros incorporamos el derecho a la resistencia, es decir, el derecho a oponerse a cualquier proyecto que tú sientas que afecta a tu territorio, tus derechos. Y eso fue un derecho con el que hemos seguido trabajando, digamos, o sea, porque también intentamos la consulta, ¿no? Y es muy común que todos creamos que la consulta es la gran solución, ¿no? Intentamos varios tipos de consulta, la consulta comunitaria, la consulta de los pueblos indígenas. Nosotros tenemos la consulta ambiental también, es decir, no solo por indígenas, no solo el 169, sino en general la consulta ambiental. Y ahí tampoco pudimos lograr, ahí fue una pelea muy fuerte que casi que determinó varias renuncias, digamos. De hecho, un poco tiempo yo renuncié, porque se evitaba, digamos, porque en la consulta, primero que no era vinculante, pero para mí eso no es lo más grave. Para mucha gente es lo más grave que no sea vinculante. Para mí lo más grave es que no respeta los procesos propios, porque si respetara los procesos propios, y uno tiene la oportunidad de hacer cómo quiere ser consultado, de saber quiénes van a participar, de decidir que la consulta se haga en el lapso de 10 años. O sea, uno podría protegerse. Cuando solamente si es vinculante o no es vinculante, a las empresas les cuesta un poco más provocar la división y la corrupción. También es importante que sea vinculante, porque si dices que no debe ser respetado, pero no creo que sea solamente la razón, la crítica, el que sea vinculante. Es muy importante cómo se hace, con quién se hace, quién habla por la naturaleza, quién representa a la naturaleza en el momento de la consulta, porque es un sujeto. Entonces, en estas cosas, bueno, se intentó avanzar en algunas, pero no necesariamente se logró. Pero sí siento que en extractivismo no necesariamente ganamos todo lo que habríamos querido. Nosotros, de hecho, una vez que tuvimos la asamblea, la nueva constitución, la frontera petrolera se duplicó. Habíamos logrado resistir a la minería por años, y sin embargo entramos a muchos proyectos mineros, pero entraban de la mano de este nuevo gobierno que en teoría era un gobierno progresista y en teoría eran recursos que se iban a redistribuir. Y la gente, todavía mucha gente, sobre todo la gente que vive en las ciudades, sí cree que la agenda principal es la redistribución. Y yo creo que es muy importante la redistribución, pero no es solo esa agenda. No es, te pueden redistribuir, pero si te quitan el aire y te quitan el agua
y estás matando gente, entonces no tiene mucho sentido que sea solo la redistribución. Entonces ahí hay como esos matices de las cosas que logras y las cosas que es más difícil lograr, pero que hay que apuntar a intentar lograr, ¿no? Y bueno, mi pregunta era un poco esto que estábamos hablando al final, ¿no? Pero ¿y hacia dónde están apuntando ahora en Ecuador? ¿Cuáles son los procesos que están ahí pulsando también, ¿no? Las organizaciones. Bueno, varias cosas, ¿no? La gente sigue muy afianzada en su resistencia, la gente de las comunidades muy afianzada en la resistencia y en el reconocimiento de estos derechos. Se están aplicando por derechos de la naturaleza, se intenta por lo menos algunas restricciones, porque la naturaleza es nuestra aliada, absolutamente. O no sé si nosotros somos aliados de la naturaleza, creo que es más bien así. Es muy bonito porque ahora se reflexiona mucho sobre si nosotros somos defensores de la naturaleza o si de la naturaleza somos más bien un instrumento de la misma naturaleza defendiéndose. Entonces, la gente sigue apuntando mucho a estos escenarios de resistencia en algunos territorios. Ahora se está, sobre todo en los temas mineros, estamos apostando mucho a las consultas populares, a lograr que el conjunto de la gente decida si quiere en su territorio o no quiere minería. Ahorita hay esta gran tensión porque ya se han aceptado algunas y entonces ya los empresarios ya están muy preocupados porque lo que dicen es cómo puede ser que una ciudad decida por lo que es de todos los ecuatorianos, pero se están creando como estas ambigüedades, ¿no? Y sí, yo creo que lo que aprendimos, y bueno, que siempre lo hemos pensado, es que tú logras cosas en un proceso constituyente, en una ley, con un asambleísta, pero las sostienes y las aplicas solo en la calle y solo con la organización de la gente. Entonces, a lo que se apuesta es a mantener estos escenarios de organización. Nosotros particularmente estamos trabajando ahora como, digamos, como acción ecológica y en función de la aplicación de los derechos de la naturaleza, nosotros estamos formando peritos en naturaleza y hemos logrado que cumplan los requisitos para que haya peritos que son los expertos en naturaleza y nuestra premisa es que los expertos son los que dialogan con la naturaleza. Ustedes tienen montones, se llaman mapuches. Y otros pueblos, digamos, o sea, la idea es quién es capaz de dialogar con la naturaleza, ya sea con sus sueños, con sus rituales, con todos sus procesos así cosmológicos. Entonces, ahí no solamente se fortalecen algunos sujetos políticos, sino que tú logras realmente que la naturaleza tenga capacidad de hablar, digamos. Me imagino que también vamos a terminar aceptando que hayan algunos científicos y expertos que dialogan con la naturaleza. Pero siempre en el mundo occidental esta idea utilitaria de la naturaleza es una cosa que nos hace resbalar, inclusive a los científicos, ¿no? Porque terminas pensando que los servicios ecosistémicos y que la oportunidad de conservar es económica. Pero bueno, entonces estamos apostando mucho a reforzar quiénes son los que dialogan, estamos reforzando el tema de la organización y la movilización y el tema de las resistencias y las consultas en este escenario más ampliado, que algunas son locales, digamos, como las de los pueblos indígenas, y otras son más comunitarias o populares o de iniciativa popular. Oye, Esperanza, nos dejan una pregunta en Facebook que me gustaría hacerte, porque igual es interesante analizarlo como dentro de estas relaciones políticas, igual que se dan sí o sí dentro de los procesos ecoconstituyentes, como cualquier proceso social. La pregunta es de Fernando Viveros y consulta: ¿de dónde viene la oposición y conflicto entre la élite política, paréntesis, correísmo, y la mayoría de las organizaciones sociales e indígenas? Si esa misma élite convocó la constituyente, ¿cómo es que los aliados se volvieron adversarios? Plantea al final. Depende a quién le sitúas por aliado y por adversario. Porque lo que yo creo que hicieron las organizaciones fue mantener la línea y el espíritu de cambio. Lo que pasó desde quien ejerce el poder es que se invadió de pragmatismo y se invadió de realidad, y realmente desde el principio no había roto con el modelo extractivista. El día en que se inauguró la Asamblea Constituyente, yo estuve en la reunión porque yo había decidido ya incorporarme, y llegó el presidente Correa y dijo 3 cosas. Y está grabado, o sea que no me estoy inventando. La primera dijo: si ustedes van a imponer aquí la moratoria petrolera y minera, dijo, búsquese en otro presidente. Y para mí eso es un absurdo. La segunda dijo: si incluyen en la Constitución la despenalización del aborto, yo votaré en contra de esa Constitución.
Y la tercera era, se pueden reconocer muchos derechos, pero no me pongan como garantías esos derechos. Era un poco loco, ¿no? Pero esto te marcaba un parteaguas, te marcaba un tema de, a mí me van a dejar gobernar con mi modelo, y mi modelo es un poco más clásico, y es exportar todo lo que pueda para tener un Estado fuerte, y sí, no es el clásico modelo neoliberal. El clásico modelo neoliberal es con un Estado muy reducido, para que sea funcional para el sector privado. En nuestro país, y creo que en uno que otro país de América Latina, se innovó en un modelo no tan clásico neoliberal, un modelo un poquito distinto, en donde se fortaleció el Estado, pero se se siguieron las medidas de los sectores empresariales, y claro que no habían privatizaciones directas, pero se construyó la figura mixta. Y terminamos teniendo, nosotros tenemos prácticamente toda la operación petrolera todavía en manos de las empresas chinas. Las empresas chinas no son las clásicas empresas transnacionales del modelo privado, pero se comportan como tal y actúan y extraen y exportan y, o sea, hacen, digamos, el modelo es muy similar. Entonces ahí yo no sé, cuando quien hace la pregunta es a quién sitúa de aliado, o sea, yo no sé cómo son el escenario de esto que podría configurarse en una suerte de traiciones, ¿no? Que yo me sentí traicionada. Pues sí. Y creo que el mundo indígena se sintió traicionado porque además es muy interesante algo que no dije antes. Nosotros salimos de este modelo neoliberal con, si no me equivoco, 600 personas que tenían procesos de criminalización, muchos de judicialización, todos de hostigamiento y bueno, varios de represión propiamente, ¿no? O sea, de agresiones. Entonces, una de las cosas de los primeros mandatos que hicimos en el proceso constituyente fue tratar de sacar en amnistía todas estas cosas, porque esto nos impedía la movilización. El problema de la criminalización es esa, que en la práctica sí te frena la movilización. Uno sí está furioso y todo, pero si tiene un juicio y tiene la familia y tiene que pagar al abogado, sí te frena, ¿no? Entonces, una de las primeras agendas que tuvimos fue hacer una amnistía para los criminalizados. Y claro, para hacer esa amnistía, nosotros lo que hicimos fue reconocerlos como defensores de la naturaleza. Y eso precipitó el tema de tener que sacar los derechos de la naturaleza, porque eran defensores de algo que aún no tenía derechos. Y entonces fue muy ligado al proceso de los derechos de la naturaleza, este reconocimiento de de que los criminalizados, muchas veces por delitos comunes, algunos delitos muy feos, digamos, de terrorismo para abajo, sean reconocidos como defensores, y realmente eran defensores de la naturaleza, era gente que se había opuesto a las privatizaciones, a las represas, a los proyectos petroleros. Entonces ahí hubo como esa discusión, ¿no? Pasado este proceso de la constituyente, después de la amnistía, muchos de estas personas que tienen amnistía todavía o sea, todavía estamos intentando que dejen de ser criminalizados. Nosotros vivimos 10 años más de criminalización, porque la gente se seguía oponiendo a lo que siempre se había opuesto. Esos sectores que se movilizaron contra el neoliberalismo, lo hicieron porque afectaban sus territorios, sus ríos, porque, digamos, estaban defendiendo sus derechos económicos sociales. Después siguieron defendiéndolos y siguieron criminalizados. Entonces ahí hay como esos escenarios de por qué se provocaron esas fracturas tan fuertes, ¿no? Sí. Sí, gracias Esperanza. Yo creo que, bueno, tus palabras y bueno, el testimonio, la historia de Ecuador ahora son luces para nosotros que queremos salir de esta larga noche neoliberal que también nos tiene muy, muy, muy agotados, ¿no? Entonces, muchas gracias Esperanza por compartirnos estos procesos, ¿no? Estos largos procesos y también desde donde nosotros podemos sacar hartas luces, hartas claridades. Así que muchas, muchas gracias, Esperanza. ¿Tú, Javier? Sí, me ¿Quieres decir gustaría... algo? Sí, aprovecho. Bueno, agradecer a Esperanza por su disposición, por su tiempo de compartir estas palabras. También me gustaría permitirte ya estamos llegando, por si no se han dado cuenta, al término de este segundo capítulo de Conversaciones Ecoconstituyentes. Esperanza, darte algunos minutos de cierre si que quieres dejar planteado algo, alguna idea fuerza, y también aprovechar de consultarte qué consejos o advertencias crees que son necesarias a considerar en el proceso constituyente chileno.
a partir de todo lo que nos has comentado, que ha sido súper importante, es una retroalimentación súper fuerte que es necesaria de compartir a escala latinoamericana. Eh, Sí. claro, somos países diferentes, tenemos historias diferentes, pero algo podemos ir compartiendo y retroalimentándonos. Entonces, además de agradecerte intensamente tu disposición, despedirme con esa consulta. Y además, si que quieres dejar alguna, incluso lectura, algún llamado, algo para la gente que nos está viendo y posteriormente nos va a escuchar y leer también esta entrevista que publicamos por las redes de resumen en este trabajo colaborativo junto a Olca. Esperanza, todo tuyo, el escenario. A ver, Listo. unas pocas ideas, ¿no? O sea, yo creo que este es un proceso que va a demandar de tiempo y de trabajo y que nos demos ese tiempo y ese trabajo. Eh, Ahorita estamos como atrapados en el tema de la pandemia y trabajamos el doble y no sabemos en qué está el trabajo. Se nos van los días, pero sí creo que hay que meterle ese cariño, ese tiempo y ese trabajo, que puede ser un maravilloso momento de encuentro, y que puede ser un maravilloso encuentro de desarrollar ideas. Ahora vivimos momentos de hipercomunicación, pero muchas veces un poco fatua. Podríamos darle un poco más de contenido y reivindicar como un momento en donde se junten las ideas, podamos entretejer las cosas. Creo que es el tiempo en donde debemos tejer y tejer relaciones y tener como la certeza de que, digamos, puede que no consigamos el 100% de lo que queramos, pero que no importa si no conseguimos el 100%, porque nosotros somos expertos en navegar en las fisuras. Tenemos que meter esfuerzo para lograr ampliar esos escenarios en donde se desconoce a la gente, en donde se desconocen los pueblos, en donde se desconoce a la naturaleza, y por allí saber que por allí vamos a seguir navegando, ¿no? Yo creo que del éxito que tengamos en proteger esta naturaleza, este entorno natural, va a depender en buena medida muchos otros derechos que han sido como fundamentales, el de la alimentación, el de la salud, el del futuro, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños. O sea, creo que los temas de la naturaleza no pertenecen a los ecologistas. Y creo que ese es un gran error de creer que son nuestros temas. Realmente son temas de todos y de todas, y el punto está en cómo logramos que miremos que de ese entorno natural va a depender lo de todos, ¿no? Y también creo que es muy importante no mantener silencio. Porque a veces uno dice, no es el momento, no es estratégico. Yo creo que lo único que no es estratégico es guardar silencio. Inclusive a veces nuestros aliados, gente que pudo haber sido amiga, hace cosas desacertadas. Yo creo que hay que decirlo, porque al único que le conviene guardar silencio es a los sectores de poder que se acomodan y que con ese silencio, no sé, pues mantienen su sistema de privilegios, ¿no? Y yo tengo una envidia, no, pero la envidia nunca es sana, ¿no? No sé cómo calificar, pero a mí me emociona ver el proceso chileno. Usted además, los chilenos tienen esta fuerza del arte en las movilizaciones, esa misma fuerza y esa misma inspiración metido en algunas cosas del proceso constituyente. Yo creo que van a hacer que salgamos con algo maravilloso. O sea, ustedes han marcado historia en la música protesta, han marcado historia en los procesos en la calle. Yo creo que es el momento de también marcar historia en este revolcón que tiene que ser una nueva constituyente, que no va a ser ideal sin duda, que lo que nosotros avanzamos, ya va a haber gente que sepa que no deben dar paso en Chile, pero ustedes tienen la fuerza de ahí inventar cosas, ¿no? Yo creo que hay mucho de inventiva. Yo creo que hay que pensarle mucho, eh, digamos que los temas, o sea, que hay que ser como súper estratégico y ver en qué momento se lanzan los temas. Y solamente termino con una anécdota para que ustedes un poco vean cómo, si uno le piensa con cariño, las cosas pueden salir súper bonito. Nosotros cuando empezamos a trabajar los derechos de la naturaleza, porque en mi generación la gente se conocía en los mismos espacios, yo le pedí un artículo a Galeano para que hable de los derechos de la naturaleza, y él me mandó un artículo. Y me dijo, pero no lo saques hasta cuando se hayan aprobado, porque no quiero que se vuelva un deseo, no quiero que sea efímero, no quiero que sea solo expresión de deseos, sino que sácalo solo cuando ya se apruebe. Y cuando estábamos aprobando la criminalización de la protesta, yo saqué el artículo. Y fue determinante para convencer a algunas personas que estaban ligados a procesos de criminalización. Muchos de ellos de izquierda, para los que Galeano era una autoridad. Pero que no habrían aceptado que funcione en la naturaleza, porque ya se veía que ahí estaba un poco la mano de los que iban a oponerse al petróleo y a la minería, y lo logramos. O sea, creo que si lo pensamos,
y juntamos estas fuerzas, estos galeanos que hay todavía en América Latina. Bueno, él no, pero hay otros. Sí. Creo que podemos como hacer causa común y mirar por dónde sacamos, por dónde sacamos inspiración, fuerza y apoyo. Que no todos van a ser, no toda la gente chilena es del Olca o es de esta radio, pero vamos a tener que convencerlos y encontrar las formas de convencerlos. Creo que ese es el secreto. Y yo estoy convencida que lo van a hacer, ¿eh? Porque ustedes tienen mucho por delante y mucho por detrás. Muchas gracias, Esperanza. Un abrazo gigante a ti, a las compañeras de Acción Ecológica, a todas, por favor, de la parte de LOLCA, mía. Y bueno, también muchas gracias por compartirnos estas claridades. ¿Sí? Eso. Bueno, mucha suerte. Gracias. Y trabajo. Muchas gracias. Sí, participación. Sí, muchas gracias. Nos estamos despidiendo ya, dándole cierre a esta transmisión en vivo. Recuerden que la pueden encontrar próximamente en Instagram de Resumen, en el Facebook de Resumen, en el YouTube y también en formato podcast en Spotify. Y además va a ser transcrita para que la gente la pueda leer y se difunda por todos lados esta idea y reflexiones que nos ha dado Esperanza, con una cuota importante, valga la redundancia, de esperanza para el proceso chileno constituyente. Nos despedimos. Muchas gracias, Esperanza. Chao. Chao.